Hola y bienvenidos. La navaja de Occam, una idea que ha tenido un impacto duradero en la ciencia, la lógica y el pensamiento occidental. ¿Alguna vez te has preguntado por qué solemos elegir la respuesta más simple para un fenómeno en lugar de una más compleja? ¿O cómo podemos evaluar la validez de una teoría o una explicación? En este documental exploraremos el origen y el significado del principio de la navaja de Occam y cómo ha sido utilizado a lo largo de la historia para evaluar y comprender el mundo que nos rodea. El principio de la navaja de Occam es un principio filosófico que sostiene que, cuando hay varias explicaciones posibles para un fenómeno, la explicación más simple es la más probable. También conocido como el principio de parsimonia, el principio de la navaja de Occam es a menudo utilizado en la ciencia y la lógica para evaluar la validez de una explicación. Este principio fue propuesto por el filósofo franciscano Guillermo de Occam en el siglo XIV y ha sido ampliamente utilizado en el pensamiento occidental desde entonces. Aunque el principio de la navaja de Occam es a menudo útil como guía, también es importante tener en cuenta que no siempre es posible encontrar la explicación más simple para todos los fenómenos y que en algunos casos puede ser necesario considerar explicaciones más complejas. Vamos a desmenuzar este tema punto por punto, ya que es bastante más complejo de lo que parece. Empecemos por una pequeña biografía sobre Guillermo de Occam. Guillermo o William de Occam fue un filósofo y teólogo franciscano del siglo XIV, conocido por sus contribuciones a la lógica y la filosofía. Nació alrededor del año 1285 en Occam, un pueblo en el sur de Inglaterra, y comenzó sus estudios en la Universidad de Oxford. Más tarde se unió a la orden franciscana y continuó sus estudios en París y en Italia. Es conocido por su teoría de la razonabilidad económica, según la cual se deben elegir las explicaciones más simples para un fenómeno y se deben rechazar aquellas ideas que son innecesariamente complejas. Esta idea se conoce como el principio de la navaja de Occam. Además de su trabajo en la lógica y filosofía, por sus escritos sobre teología y política y por su defensa de la separación entre el poder temporal y el poder espiritual, y falleció en 1347. En la navaja de Occam, la navaja del término se refiere a la metáfora de una navaja utilizada por Occam para ilustrar su principio. Según la metáfora, cuando se presentan varias explicaciones para un fenómeno, es necesario cortar o eliminar aquellas explicaciones que son innecesarias o inútiles, dejando solo la explicación más simple. Esto se asemeja al uso de una navaja para eliminar lo innecesario y llegar al núcleo de un problema. Aunque el término navaja de Occam se utiliza comúnmente para referirse al principio, el mismo Occam no utilizó este término en sus escritos. La denominación navaja de Occam apareció en el siglo XVI, o sea, 2 siglos después de la existencia de este filósofo, y con ella se expresaba que mediante este principio Occam afeitaba como una navaja las barbas de Platón, ya que de su aplicación se obtenía una notable simplicidad ontológica, por contraposición a la filosofía platónica, que llenaba su ontología de entidades. Además de los entes físicos, Platón admitía a los entes matemáticos y a las ideas. Básicamente, Platón, al referirse por ejemplo a una pirámide, él no solo describía y le daba lugar a la existencia del objeto físico, sino que también le daba la cualidad de entidad existente a la idea de la pirámide, que se encontraba dentro de las mentes de los constructores, y también le daba una existencia a las matemáticas que conformaban los principios arquitectónicos que permitían la elaboración de dicha estructura. Occam corta esto, cual si fuera una navaja que corta a las barbas de Platón. Desde una perspectiva ontológica, la aplicación de este principio permitió a Occam eliminar muchas entidades, a las que declaró de innecesarias. De esta manera se enfrentó a muchas tesis sustentadas por la escolástica y en especial rechazó la existencia de las especies sensibles o inteligibles como intermediarias en el proceso del conocimiento, y rechazó también el principio de individuación, al que clasificó de especulación vacía e innecesaria. Desde aquí vamos viendo por qué esta idea a priori simple realmente funcionó como una de las bases más fuertes en nuestro modo de pensar occidental y cómo fue que se desarrolló la ciencia en este lado del charco. Antes de continuar, quiero aclarar ciertos términos para que todos podamos entender de mejor manera este tema. Empecemos aprendiendo qué carajos es la ontología. La ontología es la rama de la filosofía que se ocupa del estudio de la existencia y la realidad. En general, la ontología se pregunta por la naturaleza de lo que existe y por cómo se relaciona con el mundo que nos rodea. Algunos de los temas que se abordan en la ontología incluyen la existencia de Dios y las otras entidades sobrenaturales, la naturaleza de la realidad y si es objetiva o subjetiva, la relación entre el individuo y el universo, la naturaleza de la mente y el cuerpo, la ontología del tiempo y del espacio. Los ontólogos buscan responder a estas y otras preguntas a través del razonamiento lógico y la reflexión filosófica. La ontología ha sido una parte importante de la filosofía occidental desde la antigüedad y sigue siendo un tema de debate y estudio en la actualidad.
Este tema la verdad es súper interesante y complejo. Deja tu like si quieres que haga un video explicando qué es la ontología de manera más detallada. Pero bueno, ya sabemos en resumidas cuentas que cuando hablamos de ontología nos referimos a la existencia de las cosas, sean metafísicas o físicas, y sus relaciones entre sí, como por ejemplo el ser humano, ser físico, y Dios, ser metafísico. La ontología los estudiaría a ambos y su relación entre sí mismos, y cuestionaría esta existencia, la existencia de cada uno de los elementos y la existencia de su propia relación como una entidad por aparte. Por ejemplo, para Platón, esa relación entre Dios y el hombre es una entidad en sí misma, mientras que para Occam, quien busca la respuesta más sencilla, ya que suele ser la más exacta, esta existencia de la relación como ente no es necesaria y simplemente desmenuzaríamos los elementos Dios y hombre como una respuesta más sencilla, más exacta y sin menos elementos de existencia innecesarios. Vamos a ver este principio aplicado a diversas disciplinas del saber. En economía, el argumento de la navaja de Occam se utiliza en la teoría microeconómica del comportamiento del consumidor. En este caso, al no ser necesaria la utilidad cardinal sino la utilidad ordinal para explicar su comportamiento, se escoge esta última por ser la explicación más sencilla de las dos. La utilidad cardinal es una medida numérica de la satisfacción o del bienestar que un individuo experimenta al consumir un bien o servicio, mientras que la utilidad ordinal no se mide de manera numérica. En lugar de esto, la utilidad ordinal se basa en la idea de que los individuos pueden ordenar los bienes y servicios en términos de su propia satisfacción o bienestar. Un individuo puede decir que una hamburguesa le proporciona más satisfacción que una ensalada, pero no puede decir cuánta más satisfacción le proporciona la hamburguesa en términos numéricos. La utilidad ordinal se utiliza a menudo en la teoría económica moderna como una forma de abordar algunas de las limitaciones de la utilidad cardinal y de tener en cuenta otros factores, como las preferencias subjetivas y las emociones que pueden influir en las decisiones de consumo. En lingüística, el argumento de la navaja de Occam fue utilizado para revisar la adecuación explicativa, problemas de adquisición del lenguaje, del modelo de aspectos de una teoría de la sintaxis de la gramática generativa de Noam Chomsky. Siguiendo su postulado, la teoría pasó de sostener la adquisición del lenguaje por medio de un gran número de reglas complejas a explicarlo por la existencia de unos pocos principios parametrizables. En esencia, buscamos aprender y enseñar a usar el lenguaje de la forma más sencilla posible y nos deshacemos de reglas gramaticales complicadas que nos dificulten el desarrollo de la lengua. En teología, Guillermo afirmó que no es necesario postular más entes de los necesarios, no postular más que aquellos que exija el dogma, en filosofía metafísica aquellos que la razón necesite. En biología, algunos creacionistas sostienen que la navaja de Occam puede ser usada para defender la hipótesis del creacionismo frente a la evolución. Después de todo, suponer que un dios lo haya creado todo es aparentemente más simple que la teoría de la evolución. Sin embargo, defensores de la teoría de la evolución de Darwin afirman que el sencillo algoritmo evolutivo, o sea, la selección natural, se basta por sí solo para explicar la evolución sin necesidad de multiplicar las causas. Argumentan que la navaja de Occam sirve para hacer innecesarios los llamados ganchos celestiales, es decir, las explicaciones extranaturales de los fenómenos naturales. De este modo, rechazan situar a la entidad más compleja de todas, un Dios omnipotente, en el origen de toda vida en el universo, o en el origen del propio universo. Al contrario, se busca el principio más simple y capaz de generar complejidad, que, aunque en un primer momento, siguiendo el criterio Occam, es el que deberíamos preferir para explicar el fenómeno, no por ello inmediatamente comprueba su mayor probabilidad ni su veracidad. El zoológico británico Richard Dawkins plantea, por ejemplo, que si el universo fue creado por un Dios, el origen de ese Dios debería ser asimismo explicado, siendo que una entidad capaz de crear un universo como el nuestro debe ser infinitamente más complejo que el propio universo. Por tanto, explicar su origen sería infinitamente más complejo que explicar el origen del universo sin su intervención, violándose de este modo el principio de la navaja de Occam, al suplantar una incógnita, origen del universo, por otra incógnita de una complejidad infinitamente mayor, el origen de Dios. Aunque claro está que dicha incógnita solo puede correrse válidamente en un campo meramente materialista, e implicaría colocarla en una serie de restricciones. Estos son solo algunos de los usos de dicho principio en algunas disciplinas, pero por su propia naturaleza el principio de Occam se explaya a prácticamente cualquier doctrina del saber. El principio de la navaja de Occam es importante para la ciencia porque proporciona un marco para evaluar la validez de las teorías y explicaciones. En ciencia es importante encontrar explicaciones precisas y verificables para los fenómenos que estudiamos. El principio de la navaja de Occam nos aconseja buscar la explicación más simple y la más probable para un fenómeno, lo que nos ayuda a evitar la tendencia natural de complicar innecesariamente las cosas. Al seguir el principio de la navaja de Occam, los científicos pueden asegurarse de que sus teorías se basen en hechos y pruebas sólidas, en lugar de supuestos o conjeturas sin fundamento. Además,
Al utilizar el principio de la navaja de Occam, los científicos pueden evaluar cuidadosamente las teorías y explicaciones de otros y determinar cuáles son las más probables y verificables. La navaja de Occam no implica la negación de la existencia de ningún tipo de entidad, ni siquiera es una recomendación de que la teoría más simple sea la más válida. Su sentido es que, a igualdad de condiciones, sean preferidas las teorías más simples. Otra cuestión diferente serán las evidencias que apoyen la teoría. Así pues, de acuerdo con este principio, no debe preferirse una teoría simple pero incorrecta sobre una teoría compleja pero correcta. Evidentemente existen muchísimas antítesis sobre este principio. Para el filósofo Paul Newell, el punto principal que hace que la navaja de Occam sea de poca ayuda, sino explícitamente entorpecedora y dañina, es que es imposible establecer a priori las consecuencias de añadir entidades adicionales, puesto que la ciencia nunca finaliza. Siempre estamos en la posición de antes y nunca llegamos a la posición de después, que según Niels Bohr era el único momento en el que se podría introducir la navaja de Occam, lo cual obviamente ya no es de ninguna ayuda para juzgar de antemano una teoría. Preferir una teoría que explique los datos en función del menor número de causas no parece sensato. ¿Existe algún tipo de razón objetiva para pensar que una teoría así tiene más probabilidad de ser cierta que una teoría menos simple? Aún hoy en día los filósofos de la ciencia no se ponen de acuerdo en darle una explicación a esta pregunta. Lo cierto es que nada es cierto, y lo único que puedo asegurar ahora es que este video ya se acabó. Si te gusta este tema, si te gusta la forma en la que te explico los temas y quieres apoyar este proyecto de una manera más precisa, no olvides dejar un like, compartir y suscribirte. Puedes dejarme también una donación vía PayPal o Patreon. Déjame tus ideas o pensamientos sobre este tema en la caja de comentarios y sin mucho más que decir, muchas gracias por verme.